la ley de elecciones. Estamos con Carlos Pablo Klinsky, él es senador. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido, buenos días. Hablemos de lo que pasó ayer en el Senado y las modificaciones que habrá. Las elecciones tienen que ser hasta el 18 de octubre. Buen día, Natalia. Un gusto estar en su programa y saludos a todas las personas que están viendo el mismo. Ayer, después de un día arduo de trabajo, de poder consensuar con las tres bancadas, se llegó al acuerdo y se aprobó un proyecto de ley que modifica el anterior que ampliaba el plazo de las elecciones debido a la pandemia. Básicamente, en este proyecto lo que establece es la fecha tope, como lo había establecido y como lo había mencionado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, señor Salvador Romero, como fecha tope el 18 de octubre. Con esta ley se ha cumplido con las demandas requeridas por las personas que habían comenzado los bloqueos que la Central Obrera Boliviana, de asegurar y de garantizar que no se iban a postergar nuevamente las elecciones, pero también se cumple con la fecha establecida por el señor Salvador Romero para llevar adelante las elecciones el día 18 de octubre. Esta ley lo que hace es ampliar el plazo de la anterior ley que se había aprobado y por supuesto, con esta es una herramienta para que llegara a la pacificación del país y por supuesto la pacificación implica el levantamiento inmediato de los bloqueos que en este momento sufrimos todos los bolivianos. Senador Carlos Pablo, muy buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Esta ley entonces debería ser la razón para que se levanten los bloqueos a nivel nacional? Buen día, Gabriela. Gusto saludarla. Por supuesto, las demandas iniciales de las personas que comenzaron a bloquear, en este caso la Central Obrera Boliviana, era precisamente ir a las elecciones y asegurar que iban a ser el 18 de octubre y que no se iban a postergar las mismas. Nosotros, después de haber trabajado, después de haber seguido una serie de consensos, de haber conseguido, una serie de consensos con la comunidad internacional, llevando adelante este tipo de reuniones que permitieron que se pueda plasmar en un proyecto de ley que establezca precisamente las demandas de los sectores, pero también que garanticen las elecciones máximo hasta el 18 de julio, que era la fecha que había puesto el señor Salvador Romero como presidente del Tribunal Supremo Electoral, por ser el organismo que tiene como facultad y potestad elegir la fecha de las elecciones y además llevar adelante el calendario electoral. Ahora, senador, ya se llegó a acuerdos anoche. Las elecciones serán hasta el 18 de octubre. ¿Cuándo se consensuaría esto con los sectores sociales, con la Central Obrera Boliviana, para levantar los bloqueos? ¿Cuándo sería este diálogo para que finalmente las carreteras queden expeditas? Básicamente nosotros como gobierno hemos buscado pacificar el país sin necesidad de llegar a un baño de sangre, que era lo que pretendían algunos grupos radicales que han bloqueado el país. Con esta ley que se ha aprobado anoche en Senado y hoy se va a aprobar en diputados, no tienen ninguna excusa para levantar el bloqueo. Nosotros estamos cumpliendo con los requerimientos que ellos cumplían y por ende ellos van a tener que levantar los bloqueos de manera inmediata porque esa es la pacificación que necesita el país. Nosotros tenemos veedores de organismos internacionales que son testigos del trabajo que se ha hecho, pero además no tendría razón de ser de por qué seguir bloqueando si la demanda principal que ellos plantearon ya ha sido resuelta. En segundo lugar, nosotros vemos con mucha satisfacción que anoche ya se ha comenzado a replegar organizaciones sociales acá en La Paz, las Bartolinas Sisas y algunas agrupaciones de campesinos que han ordenado el repliegue a las 20 provincias porque ya sus demandas estaban siendo resueltas. Nosotros pensamos que los radicalismos que pretende llevar el representante de la Central Obrera Boliviana no le hace nada bien al país y se va a ir quedando solo porque las demandas que pedían estos sectores ya están siendo resueltas con esta ley. Senador, el MAS ha deslindado cualquier responsabilidad en los bloqueos y el máximo representante de la COP ha pedido elecciones
el 11 de octubre, una semana antes que la que han aprobado en esta ley. ¿Qué responde? Mire, en esta ley no se ha aprobado una fecha porque ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados, peor la Central Obrera Boliviana o cualquier organización social tiene la facultad de poder determinar la fecha de las elecciones. La facultad, la potestad o la competencia para fijar la fecha de elecciones y elaborar el calendario electoral la tiene el Tribunal Supremo Electoral, la presidenta Yanine Áñez, y nosotros siempre hemos sido respetuosos en las fechas que ha determinado el Tribunal Supremo Electoral. La presidenta Yanine Áñez ya anteriormente había promulgado una ley ante todas las críticas surgidas por diferentes sectores, porque la presidenta Yanine Áñez había manifestado que iba a acatar y que iba a aceptar la fecha que determine el órgano correspondiente. Nosotros respetamos la independencia de poderes y, por supuesto, la fecha la debe determinar después de un estudio científico y es el Tribunal Supremo Electoral y ninguna otra institución tiene competencia para modificar esa fecha. Ahora, senador, hay previsiones que van a ser de una sola vez y que los ciudadanos tienen que conocerlas porque en esta elección habrá cambios. Entre ellas está, por ejemplo, la sustitución de candidatos que antes no se daba y estaba prohibido por ley. También está algo importante, hablamos de que se va a poder procesar a quienes cambien las elecciones que serán hasta el 18 de octubre. ¿Qué cambios más habrá en las leyes que se trataron anoche? Natalia, le comento que la propuesta inicial del movimiento socialismo estaba sustituir los candidatos, ya no está en la ley aprobada, va a quedar como estaba antes. Evidentemente, en el artículo 2 de la ley establece que el Ministerio Público deberá iniciar un proceso penal de oficio a las personas que intenten cambiar la fecha de la ley, de las elecciones. Y eso va para cualquier persona. Y ese era un requisito indispensable para poder llegar a aprobar esta ley. Como usted sabe que cuando se hacen consensos, uno tiene que ceder. Y por supuesto, eso fue un requerimiento que planteó el movimiento socialismo como requisito fundamental para aprobar esta ley, y eso se ha aprobado. Algo que es fundamental en los cambios, estimada Natalia, es que, por ejemplo, van a estar eximidos de la exigencia de presentar certificado de sufragio después de las elecciones para realizar cualquier trámite bancario o cualquier trámite en alguna institución pública o privada, las personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor, las personas mayores de 70 años y las personas que acrediten haber estado ausentes fuera del territorio nacional en el momento de la votación. Nosotros creemos que esto es imprescindible porque eso va a permitir que las personas de 70 años que no puedan asistir a la votación o que no vayan a votar, no sea como requisito especial o fundamental presentar este certificado de sufragio para poder realizar trámites bancarios. Antes se dificultaba muchísimo y con la pandemia creemos que es importante que las personas puedan también tener la oportunidad de, si no asistieron a votar, de poder realizar normalmente sus trámites personales. Bien, senador, gracias por acceder a esa entrevista con la revista. Buenos días para usted. Es Carlos Pablo Klinsky, senador del Estado, hablando sobre la ley que ayer se trató en el Senado de modificación a la ley electoral que fijaría las elecciones hasta el 18 de octubre.